Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia en este webinar. Antes que todo y al mismo momento de agradecer, deseamos que todos en casa estén con salud, bien cuidados y que juntos podamos brincar esta pandemia sin mayores complicaciones. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro seminario de automatiza evaluaciones de vulnerabilidades y cómo proteger tus cuentas privilegiadas. Quiero dar la bienvenida y también agradecer su presencia a Agustín Robles. Si pasan la siguiente lámina, por favor. Quiero agradecer la presencia de Agustín Robles. Él es el Country Manager de CyberArk en México. Es una persona con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad informática. Y también con nosotros va a estar en este proceso Luis Celín, Country Manager de Tenable, también persona con gran experiencia, más de 20 años en temas de comunicaciones y ciberseguridad. Y en este momento estaremos dirigiendo el seminario su servidor Mario Ramírez, director comercial de Cyborg. Vamos a dar entrada al seminario. Queremos llevar este seminario en 3 bloques. La primera parte sería poder tener un panel en donde podamos obtener las opiniones de nuestros 2 invitados en un panel dinámico, que esperamos que sea de mucho interés. Le pedirá después que nos den su oferta de valor en cada una de las empresas. Pasaremos a una demo y una plática técnica. Creo que va a ser muy interesante y dejará muy claro lo que estamos queriendo mostrar en este seminario. Haremos un resumen de la reunión y tendremos un espacio abierto para preguntas y respuestas. Creo que podemos pasar al tema. No sé si Agustín, Luis nos quieren saludar. ¿Estamos listos? Claro que sí. Buenos días a todos. Buen día, gracias por la invitación a todo el equipo de Cyborg. Gracias, Mario. Buen día, Luis, y buen día a todos los que nos escuchan. Mi estimado Luis y mi estimado Agustín, entremos un poco ya en tema. Yo quisiera arrancar con unas preguntas que nos puedan entrar, nos permitan entrar a la reflexión y a la plática conjunta. ¿Ustedes cuáles creen que sean los cambios en el contexto de transformación digital que estamos observando en este momento de pandemia? Y si lo podemos ligar y me ayudan a ubicarnos en el alcance adecuado, ¿cuáles son los riesgos de ciberseguridad que estamos observando a partir de estos cambios? Le cedo la palabra, Luis. Sí, muchísimas gracias, Mario, por la invitación nuevamente. Pues mira, más allá de que seamos la voz de la verdad, pues es algo que estamos viviendo todos, cada uno de los asistentes a este webinar. Desde el tema de la persona y la rutina, ¿no? Que va desde pues, estar con la logística en casa, los niños, todo este tema del estrés, en la parte, digamos, la parte humana. Yéndome a la empresa, desde los procesos, ¿no? Ya hay cosas que no se pueden hacer como antes, porque ya no existe esa inmediatez o esa presencia física. Las empresas pues, han sufrido esta presión o este estrés por reinventar muchos de sus procesos en un contexto 100% virtual provocado por la pandemia. Pero la parte más interesante que nos trae a este panel es la parte de la tecnología, en donde de un día para otro las organizaciones tuvieron que habilitar a su personal con herramientas, desde herramientas de colaboración a distancia y colaboración vía web, hasta proveer de accesos a las herramientas corporativas a los empleados que estaban o que están desde sus casas. Entonces, todo el tema de VPNs, lo vimos, ¿no? Mucha gente de los departamentos de TI enfocados 100% en habilitar este tipo de accesos de VPNs, de SSLs, aplicaciones tipo Citrix o el RDP propio de Microsoft para que desde sus casas pudieran entrar a estas herramientas
de negocio. Esto lo que trae como consecuencia es una superficie de ataque nueva, una superficie de ataque distinta, distribuida, en donde pasamos de activos de la empresa protegidos por las grandes inversiones que han hecho a lo largo de los años. Hablamos del IPS, hablamos del firewall, hablamos el filtrado de contenido. Todos estos elementos en una arquitectura de seguridad que han resultado como parte de estas grandes inversiones, pues dejan de tener efecto, dado que la fuerza de trabajo se va a un esquema distribuido desde sus casas, utilizando dispositivos, equipos, herramientas, inclusive servicios que son de grado de consumo, no de grado empresarial, inclusive sobre canales inseguros, ¿no? Atrás de un módem de un service provider, que el módem pues, prácticamente no provee ningún mecanismo de control ni de seguridad. Entonces, inclusive a la hora de querer colaborar archivos y demás, si las herramientas corporativas que están a disposición de la gente en sus casas no les da, pues se van al Shadow IT, ¿no? Se van a buscar otras alternativas pues, cuya reputación es muy cuestionable. No sé, Agustín, si quieres agregar algo para platicar un poquito del riesgo Claro. que estamos aquí. Totalmente de acuerdo, Luis, con lo que estás comentando. Nosotros lo que podemos observar en CyberArk, coincidimos, vemos principalmente tres factores que nos gustaría comentar. Por un lado, el factor humano, como bien lo comentabas, mucha gente ansiosa de recibir información nueva, pendientes de medios de comunicación. De alguna manera, con estos cambios, se han generado vulnerabilidades a nivel personal, es decir, vamos a ver que hay también ataques que tienen que ver con este cambio de cómo estamos haciendo el trabajo. O sea, hay ingeniería social que se ha estado presentando. Ahora lo comento. Por otro lado, bien decías, Luis, desde la óptica de tecnología, todo este cambio lo que ha forzado es a intentar comunicar de la manera más segura a estos elementos de la organización hacia la infraestructura corporativa. Yo creo que el nombre que más hemos escuchado son VPNs, ¿no? Hay con ciertos riesgos que pueden estar asociados desde la misma conectividad, la autenticación, el conocimiento de los usuarios, los equipos, los módems que comentabas de casa que no tienen prácticamente ningún elemento de seguridad. Y entonces, de una semana a otra tenemos cientos, si bien es el caso, tal vez miles de equipos que no teníamos gestionados, no teníamos identificados y que están accediendo a la organización. Y el tercer aspecto que es también muy importante es el aspecto económico o la transformación en términos de cómo las empresas están empezando a entregar servicios, ¿no? Y ahí se están apoyando de nuevas tecnologías, temas de e-commerce, tal vez software SaaS o algunos tipos de innovación que permitan afrontar esta nueva manera de llegar con productos y servicios al mercado. Entonces, definitivamente, bien lo comentaste, Luis, la seguridad tradicional está dejando de ser relevante. Nosotros lo vemos radical. El nuevo perímetro, básicamente, lo que vemos son la identidad y los privilegios. O sea, la nueva manera de proteger va a ser detectar quién eres, qué puedes hacer y, por supuesto, entender cuáles son los posibles riesgos o vulnerabilidades de la mano de ustedes. Son un poco las ideas iniciales. Ahorita les quiero comentar un poco más de las tendencias de ataques que hemos estado viendo a partir del inicio de la pandemia, pero definitivamente, Luis, temas históricos, muy interesantes, muy retadores lo que estamos viviendo todos. Entonces, creemos que tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, y sobre todo, por ejemplo, el oportunismo, ¿no? de la comunidad de hackers. Cada que hay un tema de interés masivo,
observamos cómo se empiezan a alinear las campañas de ataques a ese tema, y el COVID-19 no fue la excepción. En lo que va del año, se han registrado cerca de 70,000 nuevos dominios asociados al coronavirus, inclusive algunos asociados con plataformas cuyo crecimiento fue explosivo, como Zoom, como Google. Puedes ver muchos dominios que tienen Zoom dentro de él, o zoomhelp.ru, ¿no? Ese tipo de dominios que son para atraer pues a gente, y vemos nuevamente que el phishing continúa siendo el vector principal, ¿no? Para efectuar un ataque. Y phishing, creo que lo habías comentado, pero si no, el phishing de voz, el phishing de SMS, o sea, no es solamente hablar del phishing vía el correo electrónico, Exacto. sino pues, a través de cualquier canal de comunicación con el cual puedan establecer un contacto con el objetivo, ¿no? Y se vuelve bien relevante el poder monitorear el riesgo en esta nueva superficie. Sabemos que más del 90% de los ataques van dirigidos a una vulnerabilidad bien conocida y que ya tiene un tiempo de haber sido conocido. Entonces, vemos que es bien importante poder monitorear o poder tener una estrategia diferente ante este cambio de paradigma. Sí, Luis, correcto, totalmente de acuerdo. Nos dimos también a la tarea de mapear cómo es que están iniciando los ataques. Obtuvimos información de parte de Mandiant en estas tendencias de ataque a partir de la pandemia, y cerca del 30% de los ataques se están iniciando con estas conectividades externas. Es decir, efectivamente las VPNs resuelven la parte productiva del trabajo, pero al mismo tiempo están generando, como bien hemos mencionado, una superficie de riesgo mucho más agresiva. Otras estadísticas importantes: a partir de la pandemia se han reportado alrededor de un 400% de incremento de ciberataques. Esta información la hemos estado verificando junto con el FBI, que han sido reportados estos ciberataques y que de alguna manera hemos podido ver. Hemos visto ataques de ransomware, tristemente también a instituciones de salud. Vemos a un Microsoft que está contactando a decenas de hospitales de manera directa, solicitándoles que puedan cubrir sus vulnerabilidades asociadas a ciertos parches que no han podido o que no han tenido la visibilidad de que deberían de haber cubierto. El phishing, el spear phishing, efectivamente utilizando estos temas relacionados a salud o al COVID, incrementando también de manera radical. Entonces, tenemos por un lado el reto del cambio radical de la manera de trabajar. Por otro lado, los atacantes aprovechando tanto la parte tecnológica como la parte humana, ese miedo, ese deseo de información. Y en medio estamos nosotros, los profesionales de ciberseguridad. Entonces, requerimos presentar ciertas ofertas de valor que creemos que pueden hacer la diferencia para estos tiempos. Luis y Agustín, estamos claros que este es un nuevo modelo de trabajo con riesgos exponenciales, que si bien comentó y me gustó el comentario de Agustín respecto a que hay elementos humanos, conciencia personal, seguridad en domicilios o donde estén accesando de manera remota nuestras instalaciones. La propia sorpresa que nos tomó esta pandemia nos pone una nueva forma de trabajo y con riesgos altamente peligrosos. ¿Cuál es la oferta de valor que tienen ustedes en cada una de sus empresas para poder apoyar a nuestros clientes en esta parte? Claro que sí. ¿Empezamos contigo, Agustín? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Mario. Adelante, por favor. Gracias. Por ahí compartimos unas láminas, si quieres nos podemos basar en ellas. Iniciamos, Liliana, con la primera lámina. Básicamente comentar, bajo nuestra experiencia, lo que hemos estado observando en estos retos de ciberseguridad es que cerca del 80% de los ataques están relacionados con un robo de credencial o con una vulnerabilidad. ¿Esto qué significa? Básicamente
que para ir a causa raíz, para poder detener, de alguna manera, tener una línea de defensa avanzada, nosotros tenemos que cuidar a las cuentas privilegiadas. Adelante, por favor, Liliana. Este es un pequeño estudio de Forrester en donde nos comenta esta estadística. Cerca del 80% está relacionado a credenciales privilegiadas. Básicamente, nosotros como empresa líder de protección de cuentas privilegiadas a nivel global, muchas veces prospectos que nos están buscando ya han tenido algún ataque y en estas revisiones, en estos forenses, las empresas de consultoría terminan con un resultado ante este estudio que tiene que ver con la protección de estos elementos o estas llaves privilegiadas. Entonces, vamos a revisar qué es lo que representa. Adelante, por favor, Liliana. Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, imaginemos que tenemos una casa llena de cerraduras que pueden ser la tecnología tradicional, esos firewalls, esos IPS, esas ciertas segmentaciones de la red, esas autenticaciones de los diferentes elementos de software, de hardware, estos permisos para poder entregar ciertas administraciones o gestiones avanzadas. Todas estas llaves son al final un objetivo primario para el atacante. O sea, lo que va a hacer el hacker es buscar, encontrar esa llave y utilizarla. En el momento en el que ellos puedan acceder a este elemento, habiendo robado esa identidad, no hay un elemento de seguridad tradicional que lo pueda detectar, que lo pueda de alguna manera acusar. Es decir, está pasando como usuario válido y el tráfico y las acciones que se estarían observando serían válidas. Entonces, querrían pasar desapercibidos. Esto es realmente peligroso, o sea, el dejar estas llaves expuestas, estos permisos expuestos, estas cuentas expuestas, permiten primariamente que los atacantes puedan hacer un daño muy importante a la organización. Adelante. Ahora, ¿dónde estamos observando estas credenciales? Básicamente, en todos lados en la organización. Vemos a partir de esta transformación digital que tenemos plataformas que van a estar apoyándose de servicios en la nube, SaaS, IaaS y PaaS. Ahí se encuentran también credenciales o secretos en el diálogo entre aplicaciones o entre personas. Vamos a ver también en el diálogo entre robots y aplicaciones y también credenciales privilegiadas que puedan vivir a nivel de las estaciones de trabajo. Entonces, básicamente, estos riesgos los vamos a poder observar en toda la organización. Adelante. Entonces, nuestra propuesta, si bien habíamos escuchado todos en el mercado Privileged Access Management, es pasar de este concepto de Privileged Access Management a Privileged Access Security. Es un concepto mucho más amplio, mucho más completo. Lo que deseamos es poder romper la cadena de ataque y poder evitar que esto suceda. Adelante, por favor. Entonces, nuestro objetivo va a ser prever que estas credenciales sean robadas, detener el movimiento lateral o vertical, que significa hacia, una vez que el atacante está en cierto segmento, que pueda acceder a elementos más críticos, o evitar que haya abuso propiamente de personal que sí tenga que tener estas credenciales, pero que de alguna manera quiera abusar de sus privilegios. Este es el objetivo de CyberArk y para ello vamos a tener toda una oferta de valor alrededor. Adelante. No por nada, Gartner manifestó que el número uno de prioridad para proyectos de los CISOs debería ser Privileged Access Management por la posibilidad de disminuir radicalmente superficie de riesgo. Adelante, Liliana. Adelante, gracias.
Bueno, finalmente platicarles un resumen de los beneficios. Ahora vamos a ver cómo de la mano con Tenable, que son líderes globales en detección de vulnerabilidades, vamos a poder generar una estrategia que nos lleve a mitigar el riesgo de una manera radical en proyectos que son contundentes y que podemos priorizar en estos tiempos. El primer beneficio rápidamente es esto, disminuir superficie de riesgo radical, que sea mucho más sencillo en términos administrativos. O sea, tenemos que ser ágiles para poderlo lograr. Es una oferta de valor. Que podamos también cumplir requerimientos regulatorios, porque al final todos estamos siendo auditados o todos queremos tener alinearnos a ciertos estándares internacionales y básicamente entregar visibilidad sobre el uso de estos elementos privilegiados. Con esto dejo de manera general básicamente la oferta de valor que podemos hacer en CyberArk y me gustaría también, Luis, que nos pudieras platicar un poco de Tenable. Claro, procuraré ser lo más breve posible. Bueno, este contexto, ¿no? Más activos, más vulnerabilidades, esta transformación y en este contexto pues, aún se acentúa más esta situación y esta problemática en las organizaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ahorita nuevamente nos enfrentamos al problema del COVID y me gusta hacer un poco la analogía de la industria farmacéutica, ¿no? De las industrias más grandes a nivel mundial. $1 billón, un trillón, ¿no? de dólares. Y el problema, o ahorita la línea de defensa más efectiva versus esta amenaza es algo tan simple como el lavado de las manos, ¿no? Si vamos a la siguiente. Entonces, el tema de un clic más, por favor, los hábitos de higiene básica resultan claves en este contexto. Y el símil o la analogía del lavado de manos es en el ambiente digital, y si me ayudan con un clic más, es precisamente la gestión de vulnerabilidades. Algo tan básico como decir, a ver, ¿qué se está conectando? ¿Qué es parte de mi red? ¿Cuáles son los elementos que requieren o que tienen más probabilidad de ser atacados con base en las vulnerabilidades que tienen, con base en el patrón de amenazas que hay allá afuera? Entonces, en este sentido, recomendaciones que les podemos dar en este tiempo es revisen el estado del riesgo de los activos de la organización. Con riesgo tecnológico me refiero a vulnerabilidades, pero también a las configuraciones, ¿no? Que no haya passwords inseguros, que no haya temas que puedan poner en riesgo a la organización. El lavado de manos en esta analogía, cada mes no sirve de nada. En ese sentido, el análisis de vulnerabilidades cada año o trimestral también tienen poco efecto en ser efectivos en un programa de ciberseguridad en las organizaciones. Entonces, busquemos hacer más frecuente este análisis. Si yo estoy revisando mis vulnerabilidades, a lo mejor cada trimestre, busquemos que sea mensual, busquemos que sea quincenal, ¿no? Donde haga sentido, pero que esta evaluación sea más frecuente. El contexto de amenazas es muy acelerado y obviamente nuestro diagnóstico tiene que estar a la par de ello. Revisen, por favor, todos los elementos que están habilitando el trabajo remoto, ¿no? Desde las plataformas de colaboración, los dispositivos finales, todos los elementos de VPNs, ¿no? Si va desde un Citrix, un Cisco, un Fortinet, un Palo Alto, sabemos que todos tienen vulnerabilidades en ciertas versiones. Hay que revisar que estos habilitadores de la conexión remota pues no tengan elementos que sean críticos o que estén siendo atacados de manera activa. Entonces, por ejemplo, el remote desktop nativo de Windows, ¿no? Es como en donde más vulnerabilidades hemos observado desde Eternal Blue, ¿no? Cuando en 2017 el tema de WannaCry, que increíblemente seguimos viendo máquinas con esa vulnerabilidad. Otra en RDP, recientemente Bluekeep, ¿no? Entonces, tenemos que estar haciendo estas revisiones constantes. Y cuando hablo del patrón de amenazas, me refiero a revisar las vulnerabilidades a la luz del riesgo. Y esta nueva disciplina se llama Risk-Based Vulnerability Management o gestión de vulnerabilidades basada en el riesgo. Si vamos a la siguiente lámina, por favor.
Gartner estima que quienes para el 2022 estén utilizando esta nueva disciplina, que es gestionar vulnerabilidades de manera continua y basados en el riesgo, van a sufrir brechas, menos brechas en un 80%. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Siguiente lámina, por favor. Cierren esta brecha, cierren este cyber exposure con visibilidad completa de toda la superficie de ataque y de manera continua. Entonces, si yo estoy en cloud porque el COVID hizo que los servers se fueran a Amazon, pues, ¿cuál es mi riesgo en la nube? Si yo tengo temas de OT en la planta de manufactura, ¿cuál es mi riesgo en la planta? Toda la gente que está trabajando de sus casas, ¿cuál es el riesgo que tengo ahí? Si tengo desarrollos basados en Docker, basados en containers, ¿cuál es el riesgo que tengo ahí? En móviles, en la infraestructura de red, en los aplicativos. De tal manera que podamos tener este pulso constante del riesgo en la organización. Siguiente lámina. Y la idea es llevarlos en este viaje de una gestión de vulnerabilidades típica y tradicional a una gestión de vulnerabilidades basada en riesgo, que tiene un poco más de inteligencia. Yo puedo identificar en dónde, de mis vulnerabilidades, en dónde están los ataques activos para poder priorizar de manera mucho más efectiva. Al tercer paso, ¿no? Que es la gestión del cyber exposure, donde yo ya tengo insights o información que es de valor para el negocio. Y la siguiente lámina, la idea es que a través de estos elementos y estas recomendaciones, ustedes puedan tener los elementos para responder estas 4 preguntas. Número 1, ¿qué tan expuestos estamos? Número 2, ¿en dónde tengo que enfocar? ¿Cómo priorizo estos esfuerzos de remediación? ¿A dónde voy primero? Si yo hoy tengo media hora para hacer un parche o para aplicar un control compensatorio, ¿en dónde lo debería de estar haciendo? Número 3, ¿cómo vamos mejorando? ¿Cómo voy mejorando? ¿Cómo voy empeorando mi nivel de exposición? Pongámoslo en un ejemplo de un corredor de 100 metros, ¿no? Cuando él entrena, él se está comparando contra sí mismo. Entonces, a medida que avanza el tiempo, ¿qué tanto voy mejorando mis tiempos? ¿Qué tanto voy mejorando el reducir mi nivel de exposición al riesgo? Y número 4, ya las Olimpiadas, ¿no? ¿Cómo me estoy comparando contra mi competidor? ¿Cómo me comparo contra el promedio de mi industria? ¿Qué tan buenos son mis tiempos? ¿Qué tan bueno es mi programa de gestión de vulnerabilidades en cuestión de madurez y en cuestión de efectividad para reducir el riesgo en la organización? Este es el valor final que Tenable puede traer a la mesa y cómo podemos ayudar nosotros hoy a las organizaciones. Luis, muchísimas gracias, Agustín. También muchísimas gracias. Yo creo que estamos entrando a la parte interesante de las bondades que la tecnología que ustedes representan nos pueden ayudar en esta etapa. Lo interesante de hablar y ofrecer nuestras capacidades se complementan con que los técnicos que luego respaldan a todo lo que decimos los vendedores ejecutan. Entonces, voy a dar paso, si todos estamos de acuerdo, le damos la sesión a Eder Domínguez, responsable de la parte de tecnología de Cyborg, y Aldo, que es su contraparte en la parte de Cyber, que pocas veces logramos que se conjunten las capacidades de los fabricantes para hacer una demo como la que vamos a presentar aquí. Entonces, les agradezco de antemano su participación y Eder, Aldo, les pasamos los controles para poder ver la demo, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias. Buen día a todos y gracias por acompañarnos. Tanto mi compañero Aldo como yo les vamos a explicar esta introducción que ya nos dieron Agustín y Luis. Pues bueno, lo vamos a pasar a cómo la traducimos, ¿no? A la parte técnica. Listo, gracias. Buenos días a todos. Aldo Macías de CyberArk, espero que todos estén bien. Como comentaba Eder, vamos a hablar la parte técnica de cómo las soluciones de CyberArk y de Tenable están interactuando para ofrecer a ustedes una solución homologada, una solución integrada de manera nativa
y tanto aumentar las capacidades de la solución de Tenable como aumentar las capacidades de la solución de CyberArk, ¿no? Es una alianza muy fuerte en la que hemos trabajado y queremos explicarles en esta parte en qué consiste y cómo pueden ustedes aprovechar esta integración de manera muy fácil. ¿Okay? Para empezar, quiero hablarles de lo que son las cuentas privilegiadas para las aplicaciones. Agustín mencionaba una parte bien importante, que las cuentas privilegiadas es el nuevo perímetro, ¿no? Identificando, autenticando a las personas es la única manera que podemos ahora controlar nuestros dispositivos, ya no desde dónde se conectan. Y una parte importante de las cuentas privilegiadas son las aplicaciones. Muchas veces no tenemos de inicio visibilidad de esto, pero hay muchas aplicaciones que tienen acceso a cuentas privilegiadas y muchas veces no están bien manejadas esas cuentas. Aplicaciones como sistemas de cobranza, a lo mejor sistemas de recursos humanos, sistemas de facturación en línea, como los que vemos del lado izquierdo, tienen muchas veces credenciales en el código de la aplicación, en archivos de configuración, muchas veces incluso en texto claro, ¿no? Entonces, ese es un riesgo grande el que queremos abordar en esta parte de la sesión. Otro tipo de herramientas que también se están utilizando mucho en estos días es RPAs, automatización con procesos automáticos, ¿no? Robotizados, perdón. Con estas soluciones se están automatizando todos los flujos que anteriormente las personas, los empleados estaban haciendo de manera manual. Entonces, los empleados anteriormente eran los encargados de estas cuentas de autenticarse a algunos sistemas y ahora son estos procesos automáticos los que necesitan esas credenciales. Ese es un caso de uso muy común en estos días. Y otro, el que nos trae a esta presentación, es los escáneres de seguridad, en particular Tenable. Ahora va a comentar Eder, la importancia de hacer escaneos autenticados, el valor que les va a traer a ustedes poder hacer un escaneo con credenciales hacia los recursos administrados. Adelante, Eder. Eder, no te escuchamos. Épocas como esta, la necesidad de cuidar infraestructura crítica a través de Tenable lo podemos hacer a través, por ejemplo, de escáneres colocados localmente en donde esta infraestructura se encuentre. Esto lo podemos ver en la parte inferior de este diagrama. De la misma forma, si ustedes ya tienen en sus organizaciones infraestructura que reside en nubes públicas, en los servicios de nubes públicas, pues bueno, podemos extender la vigilancia y la protección hasta allá. Ahora, ¿qué es lo crítico aquí? Nosotros sabemos que, aparte de llegar, conectarnos y saber cómo está el estatus de seguridad de cada uno de estos elementos, pues bueno, así como se ha venido mencionando, también la incursión dentro de cada uno de ellos es vital, ¿no? La administración de accesos que nosotros podemos lograr en conjunto con CyberArk, pues resulta indispensable para que ustedes puedan tener una evaluación correcta de seguridad y afirmar en todo momento en dónde se encuentran parados, ¿no? Ahora, épocas como esta, ¿a qué nos llevan? ¿A qué le ponen el foco? Por ejemplo, mucha gente ya no va a estar, estoy seguro que gran parte de su fuerza laboral ya no se encuentra dentro de los corporativos, dentro de las oficinas. Muchos de ellos ya han tenido que ir a trabajar de forma remota, ¿no? Si bien esto ya se estaba viendo desde ese tiempo, hoy en día se ha fortalecido esta tendencia. Entonces, Entonces, ¿qué desafíos tenemos? ¿Cómo asegurar, el primero, cómo aseguramos estas credenciales que son utilizadas tanto por Tenable como por, seguro, varios elementos dentro de su infraestructura y dentro de su ciclo de gestión administrativo, ¿no? Pues bueno, primero, sí o sí necesitamos usarlas, sí o sí necesitamos hacer uso de estas credenciales para diferentes tareas, ¿no? No solo para el acceso tradicional, por así decirlo, a los sistemas.
cómo realizar los escaneos de vulnerabilidades tan profundos. Si bien este tipo de actividad se puede realizar de forma superficial, por así decirlo, es decir, sin tener esta autenticación, para que ustedes tengan una visión real de cómo están en temas de ciberseguridad, pues bueno, necesitamos hacer uso de estos accesos. ¿Y cómo utilizamos esta inteligencia para mejorar la protección de los sistemas críticos? El uso de esta inteligencia también es un juego de varios jugadores, ¿no? No es un juego de uno solo. Y junto con integraciones como esta, tenemos la posibilidad de entrar a cada una de las diferentes plataformas, abarcar en general todo lo más crítico y lo no tan crítico de su infraestructura, para que ustedes tengan siempre esta visibilidad. ¿Aquí te gustaría agregar algo, Aldo? Claro, sí. Una parte importante también es cómo interactúan las soluciones bidireccionalmente, ¿no? Tanto de un lado, por ejemplo, nosotros ofrecemos la capacidad de facilitar estos escaneos autenticados y del otro lado también Tenable nos ayuda a descubrir nuevos dispositivos. Entonces, es una solución totalmente integrable que ataca precisamente estos desafíos que comentamos, ¿no? Cómo hacer estos escaneos autenticados y cómo tener una visibilidad total cuando estamos hablando de la gestión de cuentas privilegiadas. Okay. Bueno, voy a comentarles cómo es el flujo a grandes rasgos de esta integración que tenemos. Una de las integraciones que tenemos con Tenable, ahora mencionamos la otra. Básicamente del lado izquierdo está la bóveda de CyberArk con las credenciales privilegiadas cambiando automáticamente. En la parte central está Tenable, obviamente escaneando todos estos recursos en busca de vulnerabilidades. Del lado derecho, pues los dispositivos a escanear, ¿no? Como primer paso, Tenable va a intentar hacer un escaneo, pero aquí el escenario ideal es que Tenable no configure credenciales manualmente por la complejidad que esto implica y el riesgo también. Si las configura manualmente, hay un administrador tecleándola, hay un administrador que conoce esa credencial que está quedando dentro de la consola de Tenable y aunque está bien protegida esa credencial, también es difícil la administración. La administración se complica y tendemos a repetir credenciales en todos los dispositivos o a usar cuentas sobreprivilegiadas como administradores de dominio. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que antes de que Tenable inicie un escaneo, va a haber una conexión nativa hacia CyberArk en busca de una credencial que corresponde al dispositivo que quiere escanear. CyberArk en el paso 2, que vemos un poco más abajo, va a autenticar a Tenable. Se va a asegurar de que es Tenable quien está pidiendo esta credencial y entonces le va a enviar la credencial si la autenticación es exitosa. Tenable entonces en el paso 4 va a hacer el escaneo al recurso, va a traer toda la información necesaria para imprimir en el dashboard de Tenable que ahora vamos a ver y por debajo vemos unas tareas que están pasando como en background, en paralelo todo lo que está pasando. CyberArk está cambiando automáticamente estas credenciales que Tenable está utilizando. De esta manera, no hay credenciales estáticas. Podemos seguir cumpliendo con políticas de rotación de credenciales, tal vez diariamente, tal vez cada semana, cada que se usan por Tenable, por ejemplo, sin interrumpir los escaneos, ¿no? Y sin interactuar o sin la interacción de una persona para lograr estos escaneos. Y adicionalmente, toda la información que Tenable está encontrando, los nuevos dispositivos, las nuevas cuentas privilegiadas que está encontrando en todos esos recursos, se están alimentando en CyberArk automáticamente para que el administrador decida qué política de gestión de contraseñas le quiere asignar y ahorrarnos el paso de descubrimiento o de carga manual a CyberArk. Esa parte es muy importante porque nos va a llevar a un punto óptimo muy rápido de control, de un control más general, una cobertura total de la organización con la ayuda de Tenable. Okay. Vamos a ver que los resultados de Tenable van a mejorar. Vamos a asegurar estas credenciales. Algo importante que ya mencionamos varias veces es reducir la superficie de ataque al utilizar contraseñas complejas, contraseñas únicas. Y una parte también importante es
poder cumplir con requerimientos de auditoría desde una herramienta centralizada. Ahora vamos a poder decir quién está utilizando cuentas privilegiadas tanto del lado de las personas, del lado de las aplicaciones e incluso en la parte de escáner de vulnerabilidades, como es el caso de Tenor. ¿Okay? Vamos a ver un pequeño ejemplo con Eder del tipo de información que podríamos estar viendo a través de esta integración. Claro, gracias, Aldo. Entonces, bueno, a grandes rasgos esto que acabamos de explicar es la arquitectura, en base a cómo funcionan cada una de las soluciones y cómo funcionan ya integradas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio que pueden obtener ustedes cuando están logrando esta visión general de sus activos y cuando están logrando esta profundidad gracias a la tranquilidad que le pueden dar los escaneos autenticados, ¿no? Los escaneos con un manejo adecuado de credenciales. Primero, una calificación de su estado de ciberseguridad, lo que nosotros le llamamos score de cyber exposure. Es decir, es muy típico que necesitemos o que nos soliciten saber cómo estamos parados en cierto momento en estos temas, ¿no? Entonces, normalmente para tener esta información, juntamos datos de diversas plataformas y pues manualmente prácticamente hay que relacionarlos, ¿no? Por ejemplo, un reporte del IPS, un reporte del firewall, un reporte de la solución anti-malware, etcétera. Pero la calificación completa ustedes la pueden obtener, de nuevo, gracias a esta integración, de esta forma. El score de Cyber Exposure les permite saber en este momento en dónde se encuentran parados, ¿no? Si es bueno o malo, pues bueno, tenemos una referencia que es la métrica, que entre más cercanos a 1000 estemos, digamos que estamos en un mayor nivel de riesgo, pero si es bueno o malo también depende mucho del contexto. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos temas de ciberseguridad últimamente o qué hemos perdido? A lo mejor hemos perdido recursos tanto personal como tecnológicos. No sé, pueden ser muchas situaciones. Entonces, dependiendo de lo que esté sucediendo en general en la organización, es lo que nos va a permitir reflejar si este número, pues bueno, nos está señalando un avance o por el contrario, ¿no? Adicionalmente, también como se mencionó en la primera parte de este webinar, ustedes van a tener la posibilidad de compararse con sus peers, con otras organizaciones dentro de su misma vertical, que aquí se representa con esta barrita azul. Entonces, aquí podemos saber si respecto a lo que puede ser mi competencia potencial, lo estoy haciendo bien o, pues bueno, llevan cierta ventaja, ¿no? Respecto a mí. Y también nos podemos comparar con la población en general. Es decir, este número a mí me permite saber cómo se está comportando el tema de ciberriesgo, el tema de ciberseguridad en todos lados, ¿no? Pues bueno, sabemos que siempre hay etapas en las que la parte de ciberseguridad está un poquito más expuesta que en otras. Entonces, pues bueno, este número es un buen reflector de eso. Adicionalmente, ustedes van a tener la posibilidad, de nuevo, gracias a esta cobertura y a esta profundidad que en conjunto les podemos dar, de saber tener un inventario en tiempo real de los elementos de su infraestructura y también una calificación de criticidad, porque sabemos que, pues bueno, aunque no nos gustaría perder o tener en malas condiciones ningún elemento, lo cierto es que hay algunos para los cuales no nos podemos dar ni un minuto de downtime, ¿no? Y otros que, pues bueno, a lo mejor los podemos recuperar más fácil. Entonces, esta relación entre vulnerabilidades y conocimiento de activos les permite obtener calificaciones calificaciones rápidas y soluciones que aplicadas en cierto momento van a eficientar al máximo su esfuerzo en la reducción de riesgo, ¿no? Si hoy en día, por ejemplo, tuvieran que tomar una decisión o tuvieran que coordinar actividades para aplicar respecto a este tema de ciberseguridad, pues bueno, aquí les podemos dar cuáles son las 20 que urgen que me van a sacar de forma más eficiente a ese punto que quiero, ¿no? Que es al nivel de cero riesgo. De acuerdo. Algo importante también a mencionar es que todos los dispositivos, los assets que ustedes tengan registrados en Tenable tienen una calificación de riesgo.
Esa calificación de riesgo a nosotros en CyberArk también nos sirve para tomar decisiones cuando estamos entregando conexiones a los usuarios. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un flujo donde mostramos esta integración. El usuario, en el paso 1, se autentica a CyberArk pidiendo una sesión privilegiada. Estas sesiones, para los que no conozcan a CyberArk, se generan de manera automática sin revelar las credenciales privilegiadas a los usuarios finales. Estas sesiones se graban, son totalmente seguras y aíslan los recursos privilegiados o recursos críticos de los usuarios finales. Pero muchas veces puede no ser seguro hacer estas conexiones por la cantidad de vulnerabilidades que pueda tener un dispositivo. Sabemos que el aislamiento en estos días disminuye los contagios y en IT es lo mismo. Si logramos aislar los recursos con más vulnerabilidades, vamos a disminuir esos movimientos laterales que el malware siempre está intentando hacer o los movimientos verticales. Entonces, esta integración nos ofrece esa posibilidad de automatizar ese aislamiento. En este caso, cuando el usuario solicita una sesión privilegiada, CyberArk se comunica automáticamente con Tenable para pedir información de ese recurso. Si el recurso tiene una vulnerabilidad crítica o un score alto de riesgo, Tenable nos va a enviar esa calificación y CyberArk va a tomar una decisión. Del lado derecho vamos a ver unas pantallas cómo el usuario va a recibir un mensaje de alerta diciendo que no puede conectarse a ese dispositivo por la cantidad de vulnerabilidades que tiene. Y abajo incluso podemos ver otro caso en donde vemos en particular qué vulnerabilidad es la que nos está deteniendo de lograr esta conexión. Esta integración nos va a ayudar a limitar esos posibles movimientos laterales y verticales dentro de la organización. Ahora vamos a ver un ejemplo con Eder de cómo es funcional, cómo es importante, qué tan importante es tener esta visibilidad y este aislamiento de los recursos más vulnerables. Gracias, Aldo. Quisimos mostrarles este ejemplo de Equifax, que estoy seguro que es algo que les viene a la mente, que fue muy famoso hace un par de años. Pero lo cierto es que es todavía algo recurrente, algo que nos permite mostrar de una forma gráfica lo que puede pasar cuando somos displicentes con el tema de Access Management y con el tema de Vulnerability Management, ¿no? Y cómo grandes problemas de ciberseguridad pueden recaer en estos elementos, ¿no? Que sí o sí deberían formar la base de su estrategia. Lo que vamos a ver a continuación es el testimonio que en su momento el CEO de Equifax dio ante el Congreso de Estados Unidos y explicando en la mejor de sus capacidades por qué sucedió lo que sucedió. Es una parte muy corta de este testimonio. You touch into 3/4 of that year, and at any point in any of that, did you have any information about this going on? No, sir, I did not. All right, in your testimony, you indicate that the security department ran scans in March for the vulnerability but failed to identify it. Can you explain how this is possible, and why was there never any confirmation of any? White level to apply the patch. Follow-up was, as you mentioned. You said this individual? Mm-hmm. So you had one person responsible for this? There's an owner of the patch process. There's a communication that comes out from security. It's a broad-based communication. Once they receive notification from a software company, or in this case, DHS, they notify appropriate people. Ok, esa era la parte importante. ¿Se alcanzó a escuchar bien el total del contenido? Se cortó un poquito, Eder. Si quieres hablarnos un poquito de lo que escuchamos. Creo que la idea quedó bien. Sí. Ok, de acuerdo. Bueno, hacemos un pequeño resumen por los problemas técnicos.
básicamente lo que está en esta parte, el testimonio que está dando el CEO de Equifax es que este robo de información, y recordemos que Equifax es un data broker gigantesco, ¿no? Entonces, pues bueno, la información es muy sensible de millones de usuarios, pero que este robo de información se dio gracias a una vulnerabilidad no atendida, ¿no? Y que ni siquiera pueden decir si, por ejemplo, fue una vulnerabilidad que no vieron o que sí vieron, pero no atendieron. Entonces, de nuevo, la importancia, ¿no? del Access Management y del Vulnerability Management. Independientemente de cuáles sean los otros frentes de ciberseguridad que tenemos, si no tenemos bien entendidos y bien aplicados estos dos elementos, siempre vamos a estar en riesgo de, pues bueno, de que cualquier ataque eleve sus posibilidades de éxito. Ok. Bueno, por último queremos hablarles del valor de esta integración. Les voy a comentar rápidamente los dos primeros, cómo eliminar los riesgos de la administración descentralizada de las credenciales y esta propia administración de las credenciales para los Vulnerability Management. Vimos cuáles pueden ser los riesgos, los comentamos rápidamente, los repetimos. El riesgo que una persona utilice la misma credencial para todos los recursos implica una superficie de ataque muy grande. Si alguien logra hacerse esa credencial privilegiada, que típicamente se teclea en algún lado, es propensa a robo a través de un keylogger, por ejemplo, eso pone en riesgo una superficie o una cantidad de recursos muy grande. Entonces, utilizando cuentas únicas, credenciales únicas y con los privilegios mínimos necesarios para estos escaneos es lo que nos va a ayudar a reducir este riesgo, ¿no? La facilidad que vamos a poder tener de lograr estos resultados tan valiosos de los recursos gracias a esta integración automatizada nos va a simplificar el tema de estos escaneos. Eder, ¿nos comentas el resto? Claro, todas las organizaciones tenemos que cumplir tenemos reglas, ¿no? Específicas, ya sea reglas de compliance ya establecidas o a lo mejor indicadas especialmente para nosotros. De cualquier forma, la administración de credenciales y la aplicación de escaneos, pues bueno, siempre son parte para poder reportar todo lo que estos temas de cumplimiento nos van a pedir, ¿no? Y esto aplica para cualquier tipo de industria. También, los escaneos con credenciales completamente automatizados suelen verse como un lujo, pero realmente son una necesidad. Imagínense una realidad utópica en la que en algún momento pudieran tener cero vulnerabilidades, ¿no? Cero, que todas las vulnerabilidades detectadas, pues bueno, pudieran resolverlas mágicamente. Entonces, la necesidad de otras soluciones sería muy reducida. Sabemos que este escenario en particular no es alcanzable, pero lo que sí es alcanzable es que ustedes puedan tener la visibilidad de qué cosas surgen, qué cosas realmente pueden ponerlos en riesgo en este momento y enfocarse en ellas. Entonces, bueno, nosotros ayudamos al cumplimiento de esta necesidad. Si tienen alguna duda adicional o alguna consulta que quisieran hacernos, tanto el contacto de mi compañero Aldo como el mío se encuentran en pantalla y nos dará mucho gusto saber de ustedes y platicar de sus proyectos. Eder y Aldo, muchas gracias. Están los contactos en la pantalla para que cualquier consulta que puedan hacer o requieran a detalle o especializada, estamos abiertos a recibirlas en estos contactos, aunque en un rato más también estaremos pasando una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Hilde, ¿nos puedes ayudar a avanzar la presentación? No sé si todos lo vemos. Vamos a hablar ahora de las fortalezas de Cyborg. Bueno, primero agradecer la participación de nuestros amigos de ambas empresas. Y en este momento lo que queremos platicar de las fortalezas de Cyborg es que somos una empresa que tiene más de 20 años en el mercado, con un crecimiento importante y presencia significativa. Contamos con más de 40 ingenieros certificados en diferentes tecnologías, más de 12 fabricantes. Sin embargo, dos de nuestros principales socios de negocio son Tenable y CyberArk, y nos hemos preocupado
por tener en ambas tecnologías a las mejores certificaciones y los ingenieros certificados que respaldan instalaciones, en este momento, instalaciones muy grandes, están operando actualmente de diversos segmentos, incluye la parte gobierno y la parte privada. Somos muy especialistas en temas de la parte financiera. Entonces, respalda esta relación que tenemos y el respaldo que los fabricantes nos dan a que hemos cumplido con creces todas las necesidades que nos permitan brindarles a ustedes servicios importantes, de valor y sobre todo seguros. ¿Qué facilidad adicional hay con este punto de contacto que podría ser Cyber? Primero, que es un punto de contacto único para ambas tecnologías. Es decir, en caso de un problema, si es que llegamos al tema de implementación y hay un problema, somos el único punto de contacto para ambas tecnologías. No estaríamos rebotando los problemas o las situaciones o echando culpas a otro lado. Seríamos el único punto de contacto y responsables, estableciendo niveles de servicio comunes y de acuerdo con ustedes para que el servicio se dé como se necesita. El punto inicial que logras una economía de escala, porque estaríamos viendo a una empresa y no a dos o más, a una cara, no a dos o más, y la parte entonces de recursos requeridos para brindar servicios como ustedes los clientes los requieren, se vuelve barato por la misma economía de escala. Como mencionaba hace un rato, nosotros comprometemos los niveles de servicio estándar para ambas plataformas. Es decir, podemos integrarlo desde la parte de venta, implementación, soporte, y si fuera necesario, porque no tienen gente para poder operar la plataforma, podérselos vender como servicio administrado, haciéndonos responsables de toda la operación y soporte de las herramientas para vender los servicios que sus empresas requieren. Algo que tiene mucho sentido y que lo vieron ahorita en la demo, es que dado que conocemos ambas tecnologías, podemos lograr un aprovechamiento óptimo de las dos tecnologías, buscando esa integración que se mostró hace un rato y cualquier otra más para hacer los servicios de acuerdo a lo que esté demandando la situación, como en este caso. Y vuelvo a lo mismo y voy a ser muy insistente en que la parte de tener un solo punto de contacto nos da ciertas ventajas. Una parte importante también es que al día de hoy tenemos cobertura en todo el país, con oficinas principales en Monterrey y en la Ciudad de México, y también tenemos cobertura en Latinoamérica con base en nuestra oficina de Colombia. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Administramos y tenemos un servicio administrado que respalda más de 2,000 puntos de venta de nuestros clientes a nivel nacional. En términos técnicos, mencionamos, contamos con más de 40 ingenieros certificados en diferentes tecnologías, pero la empresa cuenta con más de 120 personas especializadas en temas de seguridad. Hoy mismo tenemos como responsabilidad o apoyamos a más de 100 corporativos a proteger de manera perimetral sus instalaciones. Autentificamos a los clientes de 2 de los principales bancos de México. Por eso decía que un poco del foco y experiencia se basa en la parte financiera. Cyborg no solo se dedica a la parte de seguridad informática, sino que hoy complementamos una oferta que ya no puede ir despegada ni tampoco independiente, que es la parte de seguridad biométrica. En este momento nosotros validamos, pusimos toda la infraestructura necesaria para el gobierno, que nos permite validar todos los pasaportes que entran y salen de México. Dado todos los clientes que tenemos, hoy podemos decir que tenemos más de 500,000 dispositivos
endpoint protegidos entre nuestros clientes. Y la última parte, que es muy interesante, tenemos una división específica de seguridad, de ciberseguridad, en donde una de las principales ventajas que tenemos o casos de éxito es que apoyamos a la inteligencia del gobierno para hacer investigaciones de alto impacto a instituciones financieras de posibilidades de riesgo, de posibles comportamientos atípicos que permitan de manera preventiva poder hacer una estrategia de seguridad en todo el mercado. No sé si hasta aquí tengan alguna duda y quisiera hacer como el resumen y el agradecimiento a nuestros ponentes. No sé si tengan un comentario, porque además quiero pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y además, antes de que entren Luis y Agustín, poder decir que a todos nuestros asistentes al seminario les podemos ofrecer por haber estado con nosotros en la parte de análisis de vulnerabilidades con Tenable. Estamos ofreciendo 30 días de uso plataforma para análisis de vulnerabilidad de manera gratuita, por supuesto con el apoyo de Cyborg, para poder hacer uso eficiente de este beneficio que nos ofrece Tenable. Y también estamos ofreciendo un estudio que nos permite encontrar todas las cuentas privilegiadas de nuestra organización y el nivel de riesgos que podemos tener con ellas. Por ejemplo, si se están usando o no, si se han cambiado las claves o no de manera consistente. Todos esos dos estudios nos permitirán tener un análisis, yo creo que bastante completo y sobre todo priorizado respecto a las vulnerabilidades y riesgos que tenemos en este momento. Luis y Agustín, no sé si quieran comentar y decir algo al respecto. Y posterior a su comentario, les pedimos hagan sus preguntas o dudas que puedan tener y las estaremos leyendo al público, a todos. Claro que sí. Tomo la palabra, Luis, si me permites. Básicamente comentar que con este análisis que podemos llevar a cabo, nosotros le llamamos DNA, vamos a poder observar estos riesgos asociados a estas cuentas privilegiadas que se encuentren en cualquier lado de la organización. Y estamos seguros que de la mano con esta prueba que está ofreciendo Tenable, tenemos un alcance muy interesante también pudiendo observar las vulnerabilidades de otros elementos, de tal manera que en conjunto ustedes puedan obtener unos diagramas, un gráfico sobre los niveles de riesgo con los que actualmente cuenta su organización y seguramente un plan de trabajo para poder empezar a mitigar estos riesgos. Entonces, gracias a iVault, vamos a cerrar filas con esta iniciativa y a colaborar con ustedes y por supuesto con Tenable. De mi lado solamente darles las gracias y reiterar a la base de clientes y asistentes al webinar nuestro apoyo, nuestro compromiso para adoptar un enfoque de ciberseguridad que pueda ser más efectivo, basado en el riesgo, entendiendo el riesgo, las vulnerabilidades y las cuentas privilegiadas. Muchas gracias nuevamente. Ahora sí, a todos, por aquí tengo yo dos preguntas que voy a leer y después pasaré para que sea más en línea el tema, a ver si nos apoyan para leer las preguntas. La primera, o la que tengo aquí, déjenme buscarlo. Caramba. Dice, ¿Tenable puede hacer análisis de vulnerabilidades en tiempo real? ¿Por qué esperar a análisis quincenales, mensuales, etcétera? ¿Nos ayuda? Correcto. Sí, nosotros sí podemos hacerlo de manera continua. Hay hay un portafolio de sensores que permite que esto sea posible. El escaneo con mayor nivel de profundidad puede, en algunos casos donde la infraestructura ya es obsoleta o no es muy estable o ya es vieja, puede ser un poco intrusivo en el servicio que ofrece esa infraestructura. Entonces, por eso, independientemente de que sí tenemos un componente de tiempo real, para hacer un diagnóstico a profundidad, generalmente sí, ese tiene que ser calendarizado.
la combinación de todos los sensores es lo que permite tener una riqueza mayor de información y con mayor frecuencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra que llegó por aquí. Dice, cuando Tenable se refiere a vulnerabilidades, ¿está hablando específicamente de parches faltantes a las aplicaciones, incluido el sistema operativo, bases de datos, etcétera? ¿También analiza otras vulnerabilidades? ¿Cuáles? Sí, bueno, son vulnerabilidades. Cuando hablamos de la superficie de ataque, hablamos de vulnerabilidades en la capa web, asociadas a los ataques del catálogo de OWASP. Hablamos de vulnerabilidades en desarrollos basados en containers, que no necesariamente son temas de infraestructura o de parches. Y sí, la gran mayoría, o sea, más del 80%, caen en las vulnerabilidades reveladas por los fabricantes de software y de hardware, en donde entran pues, los Adobe, los Microsoft, los Oracle, los Ciscos. Entonces, no todo es un parche. Entendemos que hay infraestructura que en ocasiones no se puede parchar. Para ello también ofrecemos la posibilidad de aplicar controles compensatorios, que puede ser reglas en un equipo perimetral, puede ser cambios de configuración, un tema de control de acceso. O sea, hay muchos temas que se pueden implementar como parte de una remediación. Muchas gracias. Hay una más, y creo que también es para ti, Luis. ¿Qué tanto pega al cliente el performance de la gente de la aplicación? Eder, no sé si puedas comentar, por favor. Claro, el impacto es muy bajo. Lo único que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, cuando estamos haciendo análisis de vulnerabilidades en aplicaciones web, hay aplicaciones que por su naturaleza son, pues bueno, tienen una alta demanda. Entonces ahí lo recomendable es buscar ventanas en los que los podemos hacer. Pero en general, tanto la gente como los escaneos remotos a través de un Nessus Scanner son muy amigables con todo tipo de infraestructura y todo tipo de condiciones. Y pues bueno, el agente, ustedes lo van a encontrar muy amigable con todo ese personal que pueden tener remoto en este momento. Muchas gracias. No sé si tengan por ahí otra pregunta. Estamos disponibles. Y mientras les digo, en la tarde les va a llegar un correo con la grabación de este evento, por si lo quieren compartir con sus compañeros, sus empresas o con quien ustedes deseen. Y también poderles decir que estamos disponibles en el correo contacto@cyborg.com para cualquier duda, comentario que tengan. Déjenme validar si hay alguna otra pregunta más. Creo que no, por ahí se me confirma, Silly, si hay algo más. Creo que no hay nada más, ¿eh? Entonces, queremos con esto cerrar, agradecer a todos los participantes el espacio que tengan, sobre todo en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, que hayan estado con nosotros. Esperemos que les haya sido de utilidad. Nosotros nos sentimos muy contentos con esta integración de tecnologías. Creemos que podemos aportar muchísimo a la situación actual que están viviendo las empresas y estamos totalmente abiertos para poder aportar lo que ustedes consideren que sea necesario. Luis, gracias. Agustín, Eder, Aldo, muchísimas gracias a todos. Y a los asistentes también muchísimas gracias. Gracias. Gracias, que permanezcan con salud. Excelente día. Gracias a todos, igualmente. Hasta luego, buen día a todos.